Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo 2 de la materia Fundamentación de la Estructura, conformado por David, Yair, Marco, Diego y yo, Sebastián. Antes de ir a lo técnico, permítanme darles una pequeña introducción de lo que vamos a hablar en el siguiente video. ¿Qué es el petróleo? Para saber qué es el petróleo, primero debemos conocer qué es un hidrocarburo. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos conformados por hidrógenos y carbonos. Hidrocarburos. Estos se pueden encontrar en forma de gas, de sólidos y de líquidos, donde aquí entraría el petróleo. El petróleo es una sustancia compuesta por hidrocarburos de color negro y siempre tiene mal olor. Este se encuentra en los rincones más remotos de la Tierra, específicamente en la corteza terrestre. El petróleo es una de las sustancias más importantes utilizadas por el hombre, cuya destilación de productos tales como la gasolina y el queroseno son muy esenciales. Sabiendo esta información, les platicaré qué hidrocarburos se encuentran en el petróleo. Estos se dividen en tres categorías: los alifáticos de cadena abierta, los alifáticos cíclicos y los aromáticos. Cuando hablamos de cadena abierta se refiere a que cuando tenemos un compuesto alcano, alqueno o alquino, o sea, que el carbono forma un enlace simple, doble o triple, este será denominado de esta manera: cadena abierta o acíclico. Y cuando tenemos un cíclico es porque el enlace forma una especie de círculo o hexágono o anillo. Y estos se denominan como no saturados y saturados. Los no saturados son aquellos cuyos enlaces sean dobles o triples, y los saturados, aquellos que sean solo un enlace simple. Y por último tenemos los aromáticos, que son una familia derivada del papá, el benceno, que aunque sea como un alifático cíclico, este va a tener la característica de siempre llevar 3 enlaces dobles y 3 enlaces simples, indicando que es una mezcla simultánea de todas las estructuras, sin olvidar al papá, el benceno. Entonces, cumpliendo así la regla, todos los derivados del benceno con 3 enlaces dobles y 3 enlaces simples se van a considerar aromáticos. Como mencionó anteriormente mi compañero, el petróleo es una mezcla homogénea de hidrocarburos. ¿Pero cuáles son esos componentes? Bueno, son el metano, etano, propano, ciclohexano, naftaleno, ultraceno, benceno y benzopireno. El petróleo crudo en promedio tiene 83 a 86% de carbono y 11 a 13% de hidrógeno. En cambio, el agua está conformada por oxígeno en un 89% e hidrógeno en un 11%. Se va a hablar de 3 configuraciones electrónicas de los átomos de los compuestos más relevantes del petróleo y del agua, los cuales son hidrógeno, oxígeno y carbono. El hidrógeno es un elemento compartido entre el agua y el petróleo. Tiene un electrón de valencia perteneciente a la familia 1A, periodo 1, dando la configuración electrónica 1s1. Sus números cuánticos son: número principal 1, número secundario 0, magnético 0, spin 1 medio. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia, perteneciendo a la familia 6A del periodo 2. Su configuración electrónica es de 1s2, 2s2 y 2p4. Sus números cuánticos son: número principal 2, número secundario 1, magnético -1 y spin -1 medio. Y por último el carbono, este tiene 4 electrones de valencia, perteneciendo a la familia 4A del periodo 2. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p2. Y sus números cuánticos son: número principal 2, número secundario 1, magnético 0, spin 1 medio. Adicionalmente, un punto importante que se tiene que aclarar es que los compuestos del petróleo no son polares, mientras que la molécula de agua es polar. Esto deriva a que los componentes no se puedan mezclar. En este segmento les hablaré sobre la geometría de las moléculas que constituyen el petróleo. Estas moléculas se denominan hidrocarburos porque solo contienen 2 átomos, el átomo de carbono y el átomo de hidrógeno. El átomo de carbono tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p2. El último nivel de energía es el 2, por lo que el carbono tiene 4 electrones de valencia. La configuración electrónica del hidrógeno es 1s1. El último nivel es 1, por lo que tiene un electrón de valencia. Estos compuestos de hidrógeno y carbono pueden tener a lo más 4 nubes electrónicas. Para calcular la geometría de una molécula, utilizamos el modelo VSEPR, que significa repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Este modelo determina la geometría de la molécula dependiendo de cuántas nubes electrónicas contiene el átomo central. Si el átomo central contiene 2 nubes electrónicas, entonces la geometría será lineal.
con una separación de 180 grados. Si el átomo central contiene 3 nubes electrónicas, entonces la geometría será trigonal plana, con una apertura de 120 grados. Si el átomo central contiene 4 nubes electrónicas, entonces la geometría será tetraédrica, con una amplitud de 109.5 grados. Cada geometría representa el estado de menor energía al que puede estar la molécula. Para analizar la estructura molecular de los compuestos, utilizaremos el modelo de estructura de Lewis y la regla del octeto. Esta regla nos dice que los átomos buscan completar su capa de valencia a 8 electrones, con lo que adquieren una configuración electrónica de gas noble. Por ejemplo, en la molécula de metano, el átomo de hidrógeno comparte un electrón al carbono. El carbono, al tener 4 electrones de valencia y 4 átomos de hidrógeno que le comparten un electrón cada uno, completa así su octeto. Es de destacar que cada enlace es de tipo covalente no polar debido a la baja diferencia de electronegatividad entre los átomos que la conforman. A continuación veremos la geometría de algunos compuestos que constituyen el petróleo. Comencemos por el metano. La fórmula del metano es CH4. En el modelo podemos observar que el átomo de carbono está rodeado por 4 átomos de hidrógeno. Esto significa que tiene 4 nubes electrónicas, por lo que su geometría será tetraédrica. El etano tiene fórmula molecular C2H6. En la estructura de Lewis observamos que los 2 átomos centrales de carbono tienen 4 nubes electrónicas cada uno. El propano tiene fórmula molecular C3H8. En su estructura de Lewis observamos que los 3 átomos centrales de carbono tienen 4 enlaces cada uno, lo que significa que su geometría es tetraédrica. La molécula de ciclohexano tiene fórmula 66H12. En la estructura podemos observar que cada átomo de carbono tiene 4 enlaces, por lo que su geometría es tetraédrica. El benceno tiene fórmula molecular C6H6. Cuando observamos su estructura de Lewis, nos damos cuenta que cada átomo de carbono está enlazado a otros 3 átomos. A pesar de que algunos átomos tienen enlace doble, este tipo de enlace también cuenta como una sola nube electrónica. Como cada átomo tiene 3 nubes electrónicas, entonces la geometría del benceno es trigonal plana. La fórmula del naftaleno es C10H8. En su estructura de Lewis podemos observar que en el mismo caso del benceno, cada átomo de carbono está enlazado con otros 3 átomos, por lo tanto su estructura es trigonal plana. El antraceno tiene fórmula molecular C14H10. Esta molécula tiene 3 anillos aromáticos, por lo que en el mismo caso que el benceno, tiene geometría molecular trigonal plana. El benzopireno tiene fórmula molecular C20H12. En este caso también contamos con una red de anillos aromáticos, por lo que la geometría es trigonal plana. Finalmente, llegamos a la clasificación de los hidrocarburos en alifáticos no cíclicos, alifáticos cíclicos y aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos contienen al menos un anillo aromático, los demás carecen de él. Los hidrocarburos alifáticos cíclicos tienen su cadena de carbonos en un ciclo, mientras que los alifáticos no cíclicos carecen de él. Podemos observar que de acuerdo a esta clasificación, la geometría de los hidrocarburos alifáticos es tetraédrica y la geometría de los hidrocarburos aromáticas es trigonal plana. Ahora diremos las propiedades físicas y químicas tanto del petróleo como del agua. Para esto comenzaremos con los hidrocarburos del petróleo. El primero de ellos es el metano. El metano cuenta con una masa molecular de 16.04 gramos sobre mol. Su punto de ebullición ocurre a los menos 161 grados centígrados y su punto de fusión ocurre a los menos 183 grados centígrados. Tiene una solubilidad en agua a 20 grados centígrados de 3.3. El benceno tiene una densidad de 0.889 gramos sobre centímetro cúbico. Su punto de ebullición ocurre a los 80.1 grados centígrados y tiene una masa molecular de 78.11. Es importante aclarar que su punto de inflamabilidad ocurre a los menos 11 grados centígrados. Por último está el ciclohexeno. El ciclohexeno cuenta con una densidad de 0.781 gramos sobre centímetro cúbico, un punto de ebullición el cual ocurre a los 81 grados centígrados y una solubilidad en agua a 25 grados centígrados de 0.0058. Pasaremos a decir las propiedades físicas del agua.
El agua cuenta con 997 kilogramos sobre metro cúbico de densidad. No tiene ni color ni olor, por lo tanto es inodora. Su punto de congelación ocurre a los 0 grados centígrados y su punto de ebullición ocurre a los 100 grados centígrados. Tiene una presión crítica de 17.5 atmósferas, una temperatura crítica de 378 grados centígrados y su tensión superficial es muy alta. Ahora tocan las propiedades químicas de los hidrocarburos. Comenzaremos con el metano. El metano cuenta con baja polaridad, no se ve afectado por ácidos o bases fuertes y su combustión es exotérmica. El siguiente es el benceno. El benceno posee una gran cantidad de estabilidad química. Sus grandes reacciones se dividen principalmente en dos. El primero es son las reacciones con destrucción a carácter aromático y el segundo son las reacciones a sustitución electrofílica. Por último, el ciclohexeno es soluble en agua y es inmiscible. Las propiedades químicas del agua es que sus moléculas se componen de hidrógeno y de oxígeno, reacciona a óxidos ácidos y óxidos básicos y se le conoce como el solvente universal. Mi nombre es Jair Cortés Rodríguez y yo les voy a hablar acerca de las consecuencias de los derrames de hidrocarburos en el agua. Para empezar, las consecuencias se derivan de muchas cosas y más bien son factores dependientes de muchas cosas. La primera es de la zona en la cual se haya derramado el crudo y la segunda es la cantidad de crudo que se haya derramado en la zona. Esas consecuencias van desde alteraciones de hábitat a cambios en las cadenas alimenticias, que si por ejemplo cualquier eslabón de esta cadena se ve involucrado y sus números se ven reducidos, esto deteriorará toda la cadena alimenticia. O incluso en los niveles de productividad si hablamos de desastres sociales. Por ejemplo, si los hidrocarburos, si un derrame ocurre en un lago y esa agua se utiliza para el riego, no se puede utilizar más debido a que está infectada de estos hidrocarburos y no puede ser utilizada para estas actividades que son necesarias para el consumo humano. Asimismo también tiene efectos mortales, como por ejemplo que son directos, subletales, indirectos o a largo plazo. Un ejemplo de estos es de que debido a la solubilidad del petróleo no se puede disolver en el agua, por lo tanto digamos que queda flotando encima de. Esto hace que cualquier microorganismo que pase por ahí, ya sea peces o aves, se quede embarrado de este y lo asfixie constantemente debido a que no los deja respirar. También pasa algo similar con las plantas, debido a que se queda encima del agua y el petróleo impide el paso del sol. Estas plantas se quedan sin su fuente de nutrición importante, que es los rayos del sol. Por lo tanto también las plantas se ven alteradas, que esto es justamente lo que hablamos cuando hablamos de alteración de hábitat y en el cambio de las cadenas alimenticias. Bueno, y estas consecuencias, ¿qué tan largo pueden llegar a ser? Si estamos hablando de un ecosistema diverso, pueden llegar a ser 10 y 20 años, dependiendo de los factores que ya había mencionado. Pero por ejemplo, si este derrame ocurre en el mar y llega a un fondo marino o a unas zonas costeras, o la tierra, que por ejemplo la tierra absorbe el petróleo, o en este caso en las zonas costeras la arena, pues entonces la remediación que puede llegar a tardar es hasta un siglo. Y esto realmente nos da mucho de qué preocuparnos, debido a que en México hay muchas noticias de esto y realmente son muy normales. Y es importante que debamos de evitar estas acciones y hacer un cambio porque realmente afecta mucho a los ecosistemas, tanto a la biodiversidad, tanto a nosotros como seres humanos, debido a que esta agua se puede utilizar en muchas actividades y realmente es un desperdicio que esto esté pasando.